Hoy quisiera predicar, hace 8 días predicaba basado en la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ahora quisiera regresar al Evangelio, y es posible, si no cambio de idea, porque yo puedo cambiar de idea, a veces cambio de idea, que este resto de mes predique basado en el Evangelio. El Evangelio del día de hoy está en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, y hasta el fin del mes, es decir, los 2 fines de semana siguientes, los 2 domingos siguientes, leeremos ese capítulo. El capítulo empieza pues con la parábola que acaban ustedes de escuchar, con lo que dice Jesucristo acerca del por qué habla en parábolas, y allí cita al profeta Isaías, y luego con la explicación de la parábola. Es la única vez en el Evangelio en que Jesucristo explica una parábola. No encontrarán ninguna otra parte en el Evangelio en la cual Jesucristo diga una parábola y la explique. Repito, esta es la única vez en que Él lo hace. Por tanto, decidí yo por eso predicar, porque me queda fácil, no tenía que explicar yo nada, solamente citar a Jesucristo, que Él hace la explicación. De hecho, casi que yo no debería de explicar nada, la explicación está ahí. Deberían de ustedes leer la parábola y luego la explicación, y debería de ser completamente por sí misma entendible. Pero no quiero yo dejar de predicar hoy, por tanto predicaré. 3 verbos me parecen a mí que pueden ser claves para entender el Evangelio del día de hoy. De hecho, el primero se repite mucho en el Evangelio del día de hoy, y de hecho a lo mejor ustedes sabrán ya cuál es: oír. Oír. El segundo verbo que se repite también, ya quizás menos que este primero, es entender, y el tercero se repite también menos, pero también se repite, es producir o dar fruto. Me parece a mí que los 3 verbos explican, o si no más que explicar, nos ayudan a navegar, si se quiere, en el Evangelio del día de hoy: oír, entender y producir frutos. Oír la palabra, entender la palabra y producir frutos. Esa es la secuencia que queda clara en el Evangelio del día de hoy. Ahora, con estos 3 verbos en mente, vayamos a los 3 terrenos que el Evangelio de hoy nos muestra. El primer terreno, voy a leerlo, si puedo por aquí encontrarlo. El primer terreno, bueno, antes del primer terreno, interesante, solo como dato interesante, Jesucristo dice que un sembrador sale a sembrar. Dense cuenta que el título sembrador propiamente no existe como tarea. Ustedes no dicen, ni ustedes ni yo, nadie dice, mire, ahí viene el señor Pedro, que es un sembrador. Uno dice, mire, ahí viene el señor Pedro, que es un campesino, y dentro de las labores del campesino, o agricultor, o ¿cómo más? Agricultor sería, está él sembrar, pero el sembrar es una de las tantas labores que hace el agricultor. ¿Soy claro? Es bien interesante eso. El texto no dice salió un agricultor a sembrar, no, el texto dice salió un sembrador a sembrar. Repito, no hay tal tarea u oficio como lo dice el texto que se llame sembrador. Hay una tarea u oficio que se llama agricultor, y una de las tareas del agricultor es sembrar, entre otras tantas. ¿Es claro? Por tanto, lo que dice el texto y quiere hacer el texto es dar énfasis en la actividad de sembrar. ¿Es claro? Bien importante. Lo segundo, lo que la palabra quiere decir y deja bien claro es que la palabra, que es en este caso en la parábola es la semilla, tiene poder por sí misma. De hecho, la primera lectura intenta mostrar darle ese énfasis
e intenta subrayar el poder y la eficacia de la palabra. Pero esa eficacia y ese poder no es un poder ni una eficacia mágica, como abracadabra, ¡pum!, y se dio la magia y ¡pum!, surgió el poder. No, la parábola muestra que la eficacia y el poder de la palabra, la parábola del día de hoy, está directamente relacionada con la cooperación humana. Es decir, aunque la palabra tiene poder y eficacia, ella por sí misma es ineficaz si no encuentra cooperación humana. Por tanto, Dios no violenta, y Dios, que es la palabra de Dios, esa palabra de Dios no violenta el ser humano. ¿Qué quiero decir con violenta? Es decir, no entra a la fuerza, sino que pide la cooperación humana. Cuando se encuentra el poder de la palabra y la cooperación humana permite que ese poder actúe, allí hay frutos. ¿Es claro? Es bien importante para entender todo. Es decir, aunque la palabra tiene poder, yo puedo aquí durar 3 horas predicando palabra de Dios, pura palabra de Dios, pero si ustedes cierran su entendimiento, y no me malinterpreten, no estoy diciendo que ustedes sean brutos, porque como yo digo cosas y la gente entiende mal, pero si ustedes se cierran, la palabra no hace nada, porque necesita de su cooperación. Lo mismo me pasa a mí. Ahora estoy diciendo de ustedes, pero lo mismo me pasa a mí. La palabra tiene poder en mí, puede tener poder, pero si yo me cierro, la palabra no hace nada, no hay fruto, no realiza su tarea, porque necesita mi cooperación. Bien importante. Y eso es lo que la parábola de hecho describe, cómo hay niveles de cooperación, o si ustedes quieren, hay niveles de cooperación y hay un nivel de no cooperación. En el nivel de no cooperación, la palabra cae y ¡pum!, no hay nada. En los otros hay niveles de cooperación, pero va gradualmente, el nivel de cooperación va gradualmente haciéndose más perfecto, si ustedes quieren, va de lo imperfecto a lo perfecto, y por tanto hay fruto. En los primeros no hay nada, porque hay un nivel de cooperación, pero no alcanza el grado necesario para que haya fruto. Yo estoy hablando un poquito abstracto, pero ahorita van a verlo cuando yo empiece. Todavía no he empezado ni a explicar la parábola, pueden imaginarse. Ustedes no tienen nada que hacer en la casa, entonces no importa. No, mentira, ustedes tienen mucha cosa que hacer, pero esto es muy importante. Esto es bien importante. Entonces vamos al primer terreno. ¿Cómo lo describe Jesús? Así dice Jesús. Sale el sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. El primer terreno es el camino. Ese terreno, ¿cómo lo interpreta el Señor? Voy entonces al final de la parábola, al final del texto donde lo interpreta. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. O sea que los pajaritos que se comieron los granos propiamente es el malo, el diablo, que le arrebata. ¿Pero por qué lo arrebata? Porque oyeron la palabra, pero no la entendieron. O sea que esos hombres o mujeres recibieron la palabra, pero no pusieron atención. No como ustedes que están poniendo atención, no como ustedes. Ellos son otros. No pusieron atención. No pusieron atención, y por no poner atención no pudieron poner la palabra en el centro de su vida. Cuando digo yo el centro, es el lugar vital de nuestra vida. Y cuando digo el lugar vital y centro, me refiero a lo más importante de su vida, la palabra. El cristiano es aquel que entiende que el centro de su corazón, de su vida, le corresponde a la palabra de Dios, a Jesucristo, que es la palabra del Padre, hecho carne. ¿Soy claro?
bien importante. Y ese Jesucristo lo encontramos en la palabra de Dios, la que yo estoy intentando interpretar hoy para ustedes. Cuando la escuchamos, pero no la ponemos en el centro, ustedes salen y más duran en salir que llega el pajarito, ya no son los, sino el pajarito, y pum, se le come la palabrita y pum, se quedaron sin nada. La escucharon y no la entendieron, y por tanto se las arrebata el diablo. Como tal, aquí no hay nada. Podríamos decir que entró la palabra por un oído y salió por el otro, o entró y se quedó en un hueco dando vueltas y se desapareció. No hay nada. Este terreno entonces es propiamente casi que el no cristiano, si se quiere, el que ni siquiera logra tener el apelativo o la descripción o el nombre de cristiano, porque no ha escuchado la palabra, o si la ha escuchado no le ha servido de nada porque no le pone en el centro. Sigue el segundo terreno. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. La explicación: los sembrados sobre terreno pedregoso, dice el Señor, significa el que oye la palabra, él la escucha, la oye y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución, es decir, algo dificultuoso por causa de la palabra, sucumbe. Yo les voy a poner un ejemplo para explicar este terreno. Este es el segundo. Este ya tiene un grado de perfección, es decir, ha crecido un poquito. Este la escucha, la entiende algo, pero la dificultad que le trae la palabra, porque el creer en el Señor puede traer ciertas dificultades, ciertos tropiezos, hace que se marchite. Yo recuerdo, por ejemplo, esas personas que van a un retiro, cualquiera sea el nombre del retiro, ustedes pónganle el nombre que quieran, me da igual, y regresan a la parroquia. Eso parecen que, mejor dicho, de hecho algunos dicen es que yo no me quería venir del retiro. Eso estaba pero muy bueno. Llegan encendidos, con el corazón encendido, llegan, todo lo quieren cambiar. Es decir, tienen un fogonazo. ¿Ustedes dicen en sus países fogonazo? ¿Sí? ¿No entienden los de Guatemala? Fogonazo. Así una cosa, un fuego así fuerte. Pero el fogonazo es fuerte, pero rápido se apaga. Y se apaga rápido. Eso es lo que le pasa a estos. Tienen un fogonazo, pero no tienen la consistencia para que la palabra permanezca en ellos. Y entonces rápido se extingue esa llama. Es una llama fuerte, 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 el fogonazo. Es como cuando uno prende cualquier madera, por ejemplo, y si le echara gasolina, sí sabe qué pasa, ¿no? Hace así, pero rápido la llama vuelve a estar pequeña. ¿Sí han visto eso? Tengan mucho cuidado si lo hacen porque se pueden quemar, pero eso pasa cuando uno echa gasolina. Y hace. Bueno, este terreno es ese. Vive de fogonazos. Entonces, como vive de fogonazos, viene de un retiro, pero rápidamente, como se le está apagando, quiere otro. Y entonces para encenderlo. Y se le va apagando y quiere otro. Y se le va apagando y quiere otro. Solo mantiene de fogonazos. Necesita fogonazos. Lo que hay en el fondo es una inconstancia, porque la vida no es así. Un poco los que quizás están casados saben que si ustedes no son constantes en el matrimonio, pues se les va a acabar rápido, ¿no? Porque más que, claro, había un amigo mío que lleva muchos años de casado, me decía cómo es de bonita la vida matrimonial, me decía, pero también me decía cómo es de difícil la vida matrimonial.
Quien vive en la vida matrimonial de fogonazos rápidamente se divorciará, porque la vida matrimonial necesita constancia. Y la palabra, este terreno, lo que no tiene es propiamente constancia. Le falta constancia para que la palabra se centre en él o en ella y pueda dar frutos. La escucha, la entiende, pero no hay constancia. El tercer terreno Jesucristo lo describe de la siguiente manera: otros cayeron entre espinos, otros granos, y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. La explicación que el Señor da: lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. Este también, al igual que el del fogonazo, la escucha, la oye y la entiende. Pero el problema no es del fogonazo, el problema no es de inconstancia, el problema es distinto. Que las preocupaciones de la vida, dice el texto, hacen que la persona se distraiga. Entonces, las preocupaciones de la vida sufren o hacen la tarea de distractor, y entonces se pierde el foco. Unido con la seducción de la riqueza, que también hace que la persona pierda el foco, pierda el enfoque, como si ustedes tuvieran una cámara fotográfica o ustedes tienen el celular y pueden enfocar y hacen el enfoque, y algo funciona de distractor, es externo y hace que el foco se pierda, y funciona poco a poco, lentamente, y hace que lentamente el foco se vaya perdiendo hasta que el foco se diluye y ¡pah!, se cambia totalmente. La vida trae distracciones y las riquezas pueden hacer también que el foco se pierda, y entonces no hay fruto. Y el último terreno es explicado de manera simple y sencilla. Lo voy a leer. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. Y dice la explicación: en cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Sencillo. Oír la palabra, entenderla, es decir, interiorizarla, ponerla en el lugar que le corresponde, mantenerla en el lugar que le corresponde, focalizarse en esa palabra todos los días, a cada hora, en cada momento, no perder el foco, no perder el punto, hará que la palabra en nosotros germine y dé fruto. Yo les invito a leer en la casa el parágrafo 2705 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual el Catecismo está hablando de las tres maneras en que nosotros oramos. La primera es la oración vocal, cuando pronunciamos oraciones como por ejemplo el Padre Nuestro, el Ave María, que es una manera de orar. La segunda, un poco más perfecta que esa, se puede decir, es la meditación. Es cuando el pensamiento, la mente, entra en juego y empieza a pensar, a meditar en la palabra, a meditar en cuestiones de Dios, si se quiere. Y la tercera es la contemplación, en la que ya ni la palabra ni la meditación entran en juego, sino solamente una contemplación perfecta en la cual el alma se une a Dios como una sola y el espíritu se levanta. Dice entonces, hablando de la segunda, que es la meditación, el Catecismo de la Iglesia Católica, que los cristianos se merecen a sí mismos de desarrollar el deseo de meditar regularmente, porque si no lo hacen, se pueden parecer a uno de los tres primeros suelos o terrenos de la palabra del sembrador. Si nosotros no meditamos regularmente la palabra de Dios,
podemos terminar pareciéndonos a uno de los 3 primeros suelos. El suelo que es a la orilla del camino, el suelo que se describe en la parábola como terreno pedregoso y el suelo que se describe en la parábola como el terreno lleno de espinos. Por tanto, la invitación es sencilla: meditar la palabra, entenderla, ponerla en el centro de nuestra vida, no permitir que las distracciones de la vida ni el deseo quizás de las riquezas quiten el foco de lo más central y más importante, que es la palabra, para luego poder dar frutos. Pidámosle al Señor que eso pueda ser una realidad en nuestra vida y que así podamos trabajar diariamente en aceptar esa palabra en nuestros corazones. Que así sea. Nos ponemos de pie y profesamos juntos.